Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario. Hola, no te preocupes. Hola, Fran, ¿todo bien? Súper, muchas gracias. Bueno, sí, prefiero que me digan Steph. Yo soy ingeniera en diseño industrial, soy egresada del TEC. Bueno, hace más de un año llevé una maestría, también soy máster en diseño UX UI en multidispositivos, como lo comentaste. Lo llevé en S-Design, que es una universidad o como una escuela de diseño en Barcelona. Lo llevé totalmente virtual en realidad, pero me fue bastante bien. Bueno, como tal, ahorita me desempeño como diseñadora de experiencias y servicios, trabajo para un e-commerce de aquí de Costa Rica y bueno, es un rol súper híbrido, siempre se lo comento a la gente que es un rol híbrido porque por la naturaleza del negocio, que tiene una parte física y una parte digital, algunas veces nos toca trabajar lo que son proyectos de servicio, no siempre, algunas veces sí, pero yo por lo general siempre estoy en la parte digital, diseñando interfaces, algunos nuevos proyectos, A/B testing, todo lo que es sistema de diseño, también estoy bastante metidilla ahí en el equipo. También doy clases en tres universidades, en la Universidad Hispanoamericana, en la Veritas, y hace poquito me integré a Fundatec específicamente, que fue como el último, que actualmente doy cursos libres, generalmente como de actualización. Hasta el momento he dado dos, he dado uno de Figma y otro de Atomic Design, justamente hablando de todo esto de Design System. Bueno, estuvimos dando un cursito y próximamente se va a abrir otro también, que es también como de UX. Entonces, realmente me mantengo en esto, siempre en la parte digital, siempre muy como de los dos lados, como tanto el UX como el UI, no soy como solo UI o solo UX, en realidad siempre me mantengo como en ambas cosas, en todo el proceso completo de diseño. Y bueno, y ahora que estoy dando clases, empecé específicamente en la Veritas, como en abril del 2022 más o menos, estaba súper recién graduada y empecé a dar clases. Entonces, sí. Y bueno, antes de la empresa en la que estoy trabajando ahorita, estaba trabajando en otra empresa que trabajaba varios proyectos. Ahí también estaba trabajando en un e-commerce y también estuve como en otros proyectos como de fintech y de salud. Pero realmente los e-commerce es como mi zona de confort, es como donde tengo más experiencia en realidad. Es muy controversial ese tema de Figma. De hecho, yo soy súper transparente con
mis estudiantes siempre con respecto a ese tema. Y de hecho hace poco vi un artículo y se lo compartí a mis compañeras de trabajo que habla justamente como de que la sociedad, o bueno, básicamente el gremio o el nicho está obsesionado con Figma. Y o sea, la gente de verdad está muy desesperado con Figma, con aprender la herramienta, con que Figma es lo mejor. Y si bien es cierto, es el propósito de lo que ha querido Figma, porque Figma se ha encargado de crear una comunidad. Hay Friends of Figma en muchos lugares, inclusive hay aquí en Costa Rica, hay en Argentina, hay en Barcelona, hay en Colombia, hay en muchos lugares. Y Figma sí ha logrado crear esa comunidad, ha creado sus conferencias anuales, que son toda una experiencia, y Figma sí ha logrado entender hacia qué usuarios van, pero yo creo que hace mucho tiempo atrás quizás Sketch era la herramienta del momento o XD lo era. Y yo siempre le soy súper sincera a las personas como, bueno, esto es lo que vemos ahorita porque es una herramienta muy buena, es una herramienta muy poderosa que sí tiene muchísimas cosas positivas, pero también hay que tener la apertura de que quizás en algún momento llegue alguien con una mente aún más brillante y se invente una herramienta aún más poderosa que Figma y nos va a tocar a todo el mundo migrar a esa nueva herramienta. Porque eso fue lo que pasó con Figma, que muchas personas trabajaban en Sketch, trabajaban en XD, que son como las más populares, y de ahí tuvieron que irse transicionando, pasando proyectos, pasando pantallas a Figma. Y yo realmente con todo lo que, digamos, con todo lo que ha avanzado la tecnología, realmente no lo veo como algo imposible. Es cierto, como decís, Figma es la herramienta del momento, pero no necesariamente va a ser la herramienta del futuro. Puede ser que sí, puede ser que no, yo creo que es muy incierto. Pero bueno, ese artículo que leía más bien hablaba como que a Figma le queda muy poco tiempo. ¿Quién sabe? Puede ser que sí, puede ser que no, pero creo que siempre es como tener esa apertura de las herramientas de diseño, por más herramientas fantásticas, plugins, funcionalidades nuevas que tengan, la base y la esencia de cómo funcionan en todas es igual. O sea, tener frames, crear componentes, permitirme prototipos, poder guardar los colores, las tipografías, etcétera, toda esa base, digamos, todos son muy similares. Y también, bueno, y el diseño no nace solo con la herramienta, hay mucho proceso detrás. Entonces, creo que es como tener esa apertura de que quizás en algún momento nos va a tocar cambiar y no resistirnos a ese cambio, porque creo que sí es algo que va a pasar, como que la gente va a tener una resistencia debido como a esa obsesión con Figma. Y a mí me encanta Figma, considero que es muy buena, pero sí soy muy consciente de que en algún momento probablemente vamos a tener que aprender una herramienta totalmente nueva. Sí, claro, y al final tener un producto digital no es solo la interfaz y no es solo diseñarlo. Existe todo un proceso de diseño por detrás y que inclusive hay personas como que les da pereza ese proceso, les da pereza tener que investigar, les da pereza tener que entender a los usuarios y es como, bueno, esta es la idea que tengo y creo que esto es lo que yo sé de esa idea y ya quiero como adelantarme a diseñar y a hacer un montón de pantallas y no funciona así. O sea, pues bien, podemos tener Figma, pero si no tenemos un pensamiento analítico y no entendemos todo el proceso que conlleva hacer un producto digital o una aplicación, un sitio web, realmente de nada nos va a funcionar Figma, porque Figma es eso, es solo una herramienta para llegar a un fin o para poder llegar a un cambio.
Sí, yo creo que el problema es la perspectiva que tienen las empresas de los designers. ¿Qué pasa? Que muchas empresas apenas hasta ahorita o hace muy pocos años realmente están teniendo un equipo de diseño interno o le están viendo la importancia de tenerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen este equipo como un conejillo de indias, por así decirlo, para ver si funciona o no, y los roles son más mixtos o son más combinados y no son roles tan específicos como dices, tener un research o tener alguien que se especialice solamente en writing o solamente en la parte visual, etcétera. Pero creo que es mucho por eso, porque hay empresas muy grandes que sí tienen sus roles súper estructurados, pero hay empresas con equipos de diseño súper pequeños o inclusive hay situaciones también donde las empresas quieren convertir a ciertas personas que no son designers y llevarlos a ser designers. Y tampoco es así de sencillo, ¿verdad? O sea, personas con background totalmente diferentes. Entonces, creo que mucho viene como de la importancia que le ven distintas empresas, independientemente de si son pequeñas o grandes, al tener una estructuración o desde el hecho nada más de contratar designers como tal. Entonces creo que quizás esa falta como de roles específicos o roles más especializados es justamente por esto, porque no se le ve como esa importancia ni siquiera al hecho de tener un designer de profesión dentro de una empresa o generalmente crear un equipo que realmente sea diseño dentro de una empresa. Sí, claro. Bueno, en la Veritas doy diseño de interacción y a veces doy diseño de interfaces. Siempre me roto entre estos dos cursos. Según la demanda, pues estoy en uno o estoy en otro. De hecho, ahorita estoy dando diseño de interacción. Em, en la hispanoamericana soy, siempre digo, yo contra el mundo. Básicamente doy todo el técnico, entonces básicamente lo que llevamos es como un proceso de design thinking desde el momento en el que hay que conocer al usuario, entender las necesidades, hasta ya el momento de que se tiene el producto finalizado, terminar de hacer pruebas, terminar de pulir el diseño, entonces es como todo el camino ideal de UX UI. Y bueno, y en Fundatec que ahorita estoy dando como estos cursos, más bien como que estamos tratando como de innovar, de actualizar. Generalmente son cursos de actualización para personas que son egresadas de Fundatec o bien de el TEC como tal, de la carrera de diseño o de carreras afines. Creo que mucho de lo que hace falta para hacer buen diseño es que encontramos mucho de lo mismo en muchos lugares. Encontramos cursos de UX, encontramos cursos de UI, encontramos cursos un poco de writing. Algunos pocos también como design thinking. Bueno, design thinking hay muchos porque ya no solamente se usa en diseño, pero algo que por lo menos a mí me ha pasado es que cuesta mucho encontrar cursos un poco más para personas que ya están dentro del gremio. Creo que muchos de los cursos están dirigidos a personas que quieren transicionar o personas que apenas están empezando, pero las personas que ya tienen un nivel mid o que tienen un nivel senior cuesta mucho más y también hay cosas muy específicas del diseño que se están dejando de lado. Por ejemplo, toda la parte de psicología y de diseño, esta unión de, bueno, cómo entendemos a los usuarios, cómo entendemos a la persona, porque al fin y al cabo un usuario es una persona y las personas somos demasiado emocionales y demasiado
como de lo que sentimos y de lo que estamos viviendo en ese momento y en base a eso pues vamos a utilizar el producto. Cosas como esas se dejan de lado. Entonces yo creo que por lo menos ahorita sí hay mucha oportunidad para personas que son juniors, pero para personas que son mid y para personas que son seniors es como, bueno, aprenda a golpes, aprenda estando ya como en el trabajo, digamos, y ya solamente con experiencia, pero realmente cuesta mucho encontrar algunas maestrías o algunos cursos tan específicos como este que te digo, bueno, de la parte de psicología o ahora de todo esto de inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo le sacamos ese provecho a toda la parte de inteligencia artificial en nuestros procesos de diseño? ¿Cómo aprendemos, no sé, a combinar marketing digital con diseño o neuromarketing? O sea, como realmente el diseño es una profesión que está tan combinada con otras ramas y a veces como que tenemos que saber un poquito de tantas cosas, pero realmente hay muy pocos cursos que realmente nos ayuden a aprender todas esas cosas a quienes ya tenemos un background un poco más pulido o que ya tenemos un background mucho más amplio en la parte de diseño. Y siento que se están descuidando mucho a los seniors y a los mid. Ujú. Sí, de hecho fue una pregunta que una estudiante me hizo como, ¿cómo puedo seguir estudiando? ¿Cómo puedo seguir aprendiendo? ¿Cuál es esa mejor ruta para aprender y para volverme UX UI designer? Y yo le dije como, bueno, si tienes la oportunidad de estudiar la carrera como tal, aprovéchala y dedica 4 o 5 años a estudiar solamente eso y si no, hay que mantenerse actualizándose. Y creo que también es por eso de que quizás bueno, los podcasts que no son tan, que son más bien más técnicos, no son escuchados por tantas personas, porque creo que hay un punto de estancamiento de sabemos lo básico, pero no sé cómo avanzar. Y yo lo veo, o sea, por ejemplo, yo que llevé esto 4 años, era ver las distintas etapas del diseño, ver el diseño de distintas formas, ver desde lo más básico que eran los colores hasta ya cómo pensaban los usuarios, poner muchas cosas en práctica que a veces
pues sí, podemos aprender mucho de un técnico, podemos aprender mucho de un curso, podemos aprender mucho de distintas formas, pero si nos quedamos solo con eso, no logramos avanzar. Y que eso es importante, como, ok, estoy aprendiendo esto, me va a dar unas bases, pero necesito seguir construyéndome, necesito seguir buscando oportunidades que al final pasa como lo mismo. Es invirtiendo mucho tiempo en estudiar, que a veces muchas personas, sí, es que 4 años es cierto, todo el mundo tiene realidades diferentes, pero por lo menos si de verdad se tiene esa oportunidad, es mejor invertir esos 4 años, porque de verdad todo el aprendizaje se va a ver ahí, versus que tener que invertir quizás esos 4 años o no sé, 2, 3 años buscando información como a pedacitos. Entonces yo creo que al final es como lo mismo, al final el estudiar y invertir mucho tiempo en estudiar es sumamente necesario. ¿Por qué? Porque sí, aprendemos mucho en la calle, por así decir, y de hecho creo que es algo que muchas personas hemos escuchado de nuestros papás, como en la calle es donde se aprende y así, pero bueno, también hay muchos tecnicismos que la calle a veces me enseña y a veces no. Y todas esas cosas técnicas son sumamente importantes porque a veces hay herramientas que la calle no nos enseña. Hay muchas cosas básicas que a veces la calle no nos enseña, que a veces sí, pero sí es muy importante dedicarse a estudiar X cantidad de tiempo, o sea, no quedarnos con solo una cosa, sino buscar irnos expandiendo. Sí, creo que hay los dos extremos. Hay personas inclusive que saben cosas de diseño y a veces como que uno se queda esperando un poco más por lo mismo, porque son de diseño. Y bueno, creo que también, y de hecho ayer veía que una UXer chilena, creo que es ella, hablaba del ego dentro del UX. No lo he escuchado, pero vi que sacó un podcast sobre eso, o un episodio. Y, o sea, creo que a veces el ego en los diseñadores mata, como yo ya lo sé todo, lo que voy a hacer está bien, me van a poner buena nota porque soy designer o lo que sea, ¿verdad? Y quizás a veces hay personas que igual pueden ser que son designers o que no lo son, pero quizás no lo hacen todo perfecto, pero le ponen mucho esfuerzo. Y cuando una persona quiere aprender, se le nota demasiado porque es el interés de, puede pasar esto, yo estoy dando clases y es como, tienen alguna consulta o algo así y comienzan a preguntar cosas así, ay, es que me están pasando este rol y vi tal cosa en el proyecto o pasó esta situación, ¿qué hacemos en tal caso? ¿Qué empresas podemos aplicar? O sea, como que comienzan a preguntar cosas y se nota mucho ese interés. Entonces sí, totalmente ha pasado eso, que hay personas que quizás
o son muy juniors o como te digo, a veces no son designers y más bien como que se nota mucho ese querer aprender, le ponen mucho esfuerzo, se enfocan mucho en hacer un buen trabajo y hay otras personas como que más bien nos quedan debiendo. No sé si es ego, no sé si es falta de interés, porque esos casos pasan en todo lado, pero sí, sí pasa eso. Yo creo que en casi todos los grupos al menos uno ve un par de personas que sí le ponen como mucho esfuerzo y que se nota eso como quiero crecer, como esa hambre de conocimiento, básicamente. Ok. Ujú. Ok. Creo que son ambas cosas. Creo que yo puedo tener mucho talento para hacer algo, pero si no cuido ese talento, si no lo voy manteniendo, yo siempre digo, uno se oxida. O sea, en cualquier aspecto uno se oxida, si uno deja de practicar algo, si uno deja de actualizarse, uno se oxida. Entonces, creo que es un equilibrio. A veces sí hay mucha disciplina, pero hay personas que les va a salir quizás mucho más fácil, ¿verdad? Porque ya tienen como ese talento. Pero también puedo tener mucho talento, pero si no me actualizo o quizás si no tengo cuidado con mi perfil, como que eso se va a ir oxidando. Entonces creo que es como un equilibrio. Sí, en general creo que es un equilibrio como entre ambas cosas. Sí, yo creo que es entender qué es el diseño a nivel general. Yo siempre, por ejemplo, me encanta estar viendo qué cosas están saliendo nuevas, como, no sé, los nuevos conceptos o las nuevas divisiones del diseño que están saliendo, como esas nuevas ramas. Y también eso les he dicho, como tienen que entender qué es lo que les gusta. Y para entender qué es lo que les gusta, tienen que investigar. Porque sí, puede ser que llegue alguien que le gusta la parte de interacción y más bien ese es el siguiente paso, como buscar cursos o buscar oportunidades laborales enfocadas en interacción. Entonces yo creo que mucho de ese siguiente paso es investigar qué es lo que hay ahorita en el diseño, hablar con personas que tengan esos roles, porque mucho de eso va a salir de ahí. Porque por ejemplo, si yo ya sé, no sé, llevé un técnico y yo ya sé que la parte de investigar, de hablar con usuarios es algo que a mí no me gusta, porque voy a seguir por ese camino, digamos, porque voy a seguir corriendo en círculos en buscar cosas de UX y eso no es lo que quiero. Y también es como, bueno, no voy a estar gastando dinero ni gastando esfuerzo en un montón de cursos para tratar de averiguar qué es lo que quiero y qué es lo que sigue, pero sí, como te digo, hablar con personas. Yo en LinkedIn sigo a demasiadas personas y suben artículos y hablan de temas y todo. Yo digo, wow, mira, no sabía que había salido esta nueva rama del diseño o que ahora lo segmentaron de esta forma. O sea, el diseño día a día está cambiando, la tecnología está avanzando, estamos en un mundo digital, es una profesión muy enfocada a todo lo digital, entonces por ende también va cambiando mucho. Entonces yo creo que ese siguiente paso es como, bueno, ver un poco más allá, ver qué es lo que hay, qué es lo que está pidiendo el mercado, hablar con personas que tengan roles y así poder conocer, ok, mira, sí, me llama la atención tu experiencia o me llama la atención qué es lo que haces para así tener un camino muy claro. Porque a veces sí nos cuesta mucho como, bueno, ¿hacia dónde avanzamos? Llevo otro curso de UX UI, pero puede ser que sea muy similar al que acabo de llevar.
o llevo un taller o un curso de UX Writing, pero quizás, o sea, ni siquiera sé qué es. Entonces creo que mucho de ese siguiente paso es como investigar, o sea, realmente como indagar en LinkedIn, navegar en Internet, lugares donde pueda haber artículos, etcétera, como para ir viendo qué es lo que me ofrece el gremio como tal y así poder especializarme y enfocarme en lo que me gusta, porque, y como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces, realmente como buscar algo como que realmente nos llame, porque y eso es lo que realmente nos va a impulsar a seguir, estar en algo que nos guste. Sí, yo creo que ser designer muchas veces es contar con habilidades blandas también. Hay que saber comunicarse, o sea, algunas veces creo que, como comentabas al inicio, como que el diseño comenzó a tomar demasiada fuerza y comenzaron a existir demasiados profesionales y muy pocos trabajos. Y también eso como que la gente comenzó a ver el diseño como voy a estudiar diseño porque me voy a hacer millonaria o millonario, como voy a comenzar a ganar muy bien. eh, como hay empresas que pagan muy bien, pero todo el mundo piensa que va a topar con esa suerte de voy a ganar súper bien y ya voy a tener la vida resuelta. Pero yo creo que también muchas veces ser designer, o sea, la gente piensa que ser designer es solo sentarme a hacer pantallas y ya, y escojo colorcitos y los pongo en un lugar y ya, ¿verdad? Claramente no es así. Hay muchas cosas y eso también es como el primer error, quizás no tener una perspectiva real de lo que es el diseño. Totalmente eso de que dices como empatía, asumir. Me ha tocado casos de personas que asumen sobre los usuarios, como no, todos los usuarios van a hacer esto. Ok, ¿cómo lo sabes? ¿Hablaste con los usuarios? ¿Le preguntaste a los usuarios? No, ¿verdad? No tuvieron ese espacio. También el hecho, bueno, lo que iba a decir de la comunicación es súper importante. La gente cree que a veces es solo comunicarse con los usuarios. No, hay que comunicarse con stakeholders. A veces hay que comunicarse con personas que son proveedores de la empresa. O sea, hay que comunicarse con muchas personas. Todos esos stakeholders tienen formas diferentes de entender. Entonces es también adaptar la comunicación a la persona con la que me estoy enfrentando. Em, Totalmente, bueno, lo que decís de la empatía, también lo que yo les digo, el análisis. Hay que analizar mucho, o sea, yo creo que para ser designer también hay que analizar mucho porque yo les digo, podemos tener todos los datos del mundo, podemos tener espacios con usuarios, nos pueden dar mucha información, pero si no analizamos esa información, no vamos a entender nada. Los usuarios a veces no saben ni a dónde están y hay que leer entre líneas qué es lo que necesitan, qué es lo que les duele, o sea, realmente analizar, ok, el usuario me dice, es que no me gusta este producto. Hay que analizar, ok, ¿por qué al usuario no le gusta el producto? ¿No le gusta porque es simplemente algo subjetivo o no le gusta porque ese producto es muy difícil de utilizar? También, o sea, como que a veces, como te digo, de los principales errores creo que es la mala perspectiva que se tiene del diseño y que creemos que es solamente una parte en específica, cuando en realidad son muchas partes y muchas habilidades blandas también, como lo que dices de empatizar, de comunicarnos, de analizar, también está al cambio. Y también el diseño se va moviendo de muchas partes. A veces creemos que un requerimiento está listo y después nos damos que no. O sea, hay un constante cambio siempre. Entonces creo que esos son como muchos pequeños errores que he visto en las personas sobre la profesión y también sobre cuando quieren irse adentrando a este mundo.
No, y al final yo creo que tal vez suene demasiado cliché. Hay gente que sí, hay gente y que trabaja, no sé, en Apple, en Google, en Ford, que probablemente tienen salarios muy, muy buenos como designer, todos los designers de Figma, así como hay personas que son developers y ganan muy bien, pero bueno, también es pensar como esto ni siquiera me gusta, realmente voy a llegar a ganar así de bien haciendo algo que no me gusta, donde soy infeliz. Creo que es algo que también cuestionarse mucho. Yo, por ejemplo, soy una persona que desde que tengo 3 años ya sabía que quería ser diseñadora y creo que el diseño siempre ha estado dentro de mí. Y creo que al final mucho crecimiento que uno tiene y que puedes llegar a ciertos lugares o que puedes llegar a tener ciertos salarios es porque realmente es algo que le gusta y realmente uno le va a poner empeño. Si a uno no le gusta algo, no se compromete, no se pone, no, o sea, no le pone empeño y cómo vamos a llegar hasta ahí siendo infelices, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay casos de casos, pero solo por el dinero no funciona, realmente no va a funcionar. Sí, yo creo que esta parte cabe mucho como en la ética y en lo imparcial que tenemos que ser como designers también. Con lo que mencionabas de la empatía hace un rato, pues sí, a veces no vemos que tenga sentido lo que un usuario dice porque decimos, bueno, pero si eso es tan obvio, ¿cómo no lo sabe? El sentido común es el menos común de los sentidos y nos toca ser imparcial porque al fin y al cabo, yo le digo a mis estudiantes, los usuarios para los productos digitales que ustedes están proponiendo no son ustedes. Y para el producto digital al que yo desarrollo, bueno, yo diseño, puede ser que sí, que yo utilizo el producto, pero el usuario meta no soy yo. O sea, y los designers no somos los usuarios metas de nuestros propios productos. Y sí, siempre cuesta mucho como que incluyan los temas de accesibilidad y de inclusión. Yo sí lo doy en uno de mis cursos para que no piensen que no lo incluyo. Pero sí es sumamente importante y hay todo un tema súper controversial con la inclusión de que a veces nos limitamos como a, es que si le cambiamos X letra a una palabra o si ponemos una X, pues no, o sea, al fin y al cabo hay muchas formas de ver inclusión y la inclusión no va solo en el género. La inclusión va a algo en súper sencillo como por ejemplo poder cambiar el idioma a una aplicación. ¿Qué pasa cuando una persona que acaba de llegar a nuestro país y no entiende el idioma? El no utilizar palabras
propias de nuestro país, porque puede llegar alguien de otro país y no va a entender qué le estamos diciendo. Así tan simple como mencionar una palabra muy propia de acá, por ejemplo, ya solo eso daña el cómo el usuario va a utilizar el producto, el cómo vive su experiencia. También el estado civil es totalmente irrelevante en muchos casos, puede ser que sí. Todo el tema de la raza, o sea, toda la parte de educación, que van a haber productos que lo van a utilizar y que lo van a necesitar personas independientemente de su nivel educativo. Por ejemplo, una aplicación como la de la caja, digamos, o sea, no importa si usted es máster, tiene un doctorado, bien, usted la puede utilizar, pero también una persona que probablemente ni siquiera fue a la escuela, también va a necesitar utilizar esa aplicación. Entonces sí, a veces se nos olvida y a veces como que encasillamos la inclusión en solo una cosa y hay muchos factores que afectan en la inclusión. Eh, Más allá de hablando todos estos temas, también todo el tema de, bueno, ¿qué puedo hacer para que mi producto lo pueda leer un lector de pantalla? Etcétera. También con el tema de la, y que lo he visto, y de hecho en algún momento a mí me llegó también, es así como limitamos la inclusión, también limitamos la accesibilidad, porque también a veces creemos que hacer un producto accesible es solamente pensar en lectores de pantalla o solamente pensar en cosas un poco más físicas, pero también hay problemas mentales. También hay personas que tienen autismo, hay personas que tienen depresión, que tienen déficits de atención, que todos esos factores, sea como sea, también influyen al momento de utilizar un producto digital y que a veces los obviamos y los ignoramos cuando hablamos de accesibilidad. Entonces, sí, es sumamente importante y también no solo incluirlo de una manera como superficial, sino incluirlo de una manera macro, ¿ok? Vamos a hablar de accesibilidad, ¿ok? ¿Qué abarca la accesibilidad? No es solamente cosas físicas, sino también más de la parte neuro. ¿Qué abarca la inclusión? No es solamente la parte de género. La parte de género es sumamente importante, pero también la raza, el nivel socioeconómico, la educación, etcétera. Entonces, totalmente es importante, pero incluirlo bien, digamos, de una manera mucho más integral y no como, sí, veamos el contraste y nada más. No, o sea, realmente profundizar y realmente ver los distintos puntos que estas cosas abarcan. Mi peor error y por qué. Creo que mi peor error es que la lengua castiga. Por ejemplo, cuando yo estaba en la U, yo juraba que yo me iba a dedicar a hacer productos médicos y yo decía, yo en la parte digital jamás, lo odio, eso es horrible. O sea, yo me acuerdo que yo iba donde una profesora casi que llorándole como es que ya no sé qué hacer, me voy a quedar en su curso. Y al final, en la primera oportunidad que tuve de hacer una pasantía en esto, lo tomé y dije, pero esto es totalmente diferente a lo que yo pensaba que era. Entonces creo que fue un error muy grande. La lengua me castigó y aquí estoy, ya estoy clases y todo. Entonces la lengua castiga. Tienen que tener cuidado con eso. Bueno, de esos errores he cometido muchos también. Un error un poco más técnico. Ok. Ok. Muchas gracias.
Ok. Nada, bueno, muchas gracias por el espacio, estuvo súper divertido y súper interesante. Y no estudien UX solo por dinero, porque después van a ser como uno de los memes que les gusta a Fran. Y nada, crean en ustedes y estudien lo que les gusta, sigan a su corazoncito y así van a hacerse millonarios.